el año de 1096 comenzaron las cruzadas. Primero arremetieron contra los judíos radicados en Europa, arrasando comunidades enteras. A medida que avanzaban hacia Jerusalén, los judíos eran víctimas de horribles crueldades. O sea, que estos llamados cristianos, los cruzados, que fueron convocados por el Papa de turno, por todas las ciudadelas y ciudades, pueblos que pasaban y encontraban familias judías, asolaban las familias. Veamos a ver qué nos dice, de qué manera asolaban las familias judías estos llamados cristianos, entre comillas. Dice así: a medida que avanzaban hacia Jerusalén, los judíos eran víctimas de horribles crueldades. La maquinaria católica romana no les tenía compasión. Iban dejando un rastro de sangre, muerte, dolor y odio, además de miles de hijos ilegítimos que un día descubrirán que sus padres eran soldados católicos romanos. Todo formaba parte del plan incubado en el Vaticano. Cada vez que las cruzadas atacaban la Tierra Santa, nacía una generación de judíos payas que afectaba la línea sanguínea judía. Entonces aquí el cómic dice el cómic: sal de aquí, cochino. Se ve que su padre fue un asqueroso cruzado. Aquí podemos ver en este cuadro caricaturizado, como ustedes lo pueden estar viendo ahí en pantalla, a la izquierda, en la parte baja, supuestamente un judío puro está insultando a un hijo de los cruzados, a un judío que nació como consecuencia de una violación, y entonces lo trata, le dice que salga de aquí, asqueroso. Y entonces aquí continúa el escritor de este maravilloso libro diciendo: el impacto psicológico en las mentes judías y sus descendientes fue desastroso. Con sus esposos muertos, aquellas pobres mujeres desfallecían al tratar de alimentar y criar a unos hijos que eran un constante recuerdo de la horrible tragedia que había caído sobre ellos. Aquellos niños eran obligados a practicar el catolicismo, porque el Vaticano tenía planes con ellos. Sin padres que los guiaran, aquellos niños se volvían rebeldes, eran víctimas del desprecio, no sentían ningún tipo de lealtad hacia la fe judía. Emocionalmente ellos quedaban marcados por toda la vida. La Quinta Cruzada, llamada Cruzada de los Niños, en los años de 1212, fue uno de los más crueles ataques de Satanás contra los judíos. Pero ahora voy a comentar yo, el comentarista, voy a hablar algo, voy a decir. Pregunto, queridos interlocutores o amigos suscriptores, yo les pregunto, ¿pero quiénes fueron los que crearon este monstruo llamado las cruzadas? ¿Quién sido el Papa? ¿Quién sido el Vaticano? Continúo con la narración. Y dice: la institución católica romana no perdió de vista a aquellos niños mitad judíos y mitad católicos romanos. Cuando llegó el momento, los lanzó junto con otros a conquistar Jerusalén para el Papa. Al fin alguien los quería para algo, pensaron ellos. Al fin alguien los valoraba, pensaban esos pobres judíos cruzados, precisamente con los cruzados, los mal llamados católicos, mal llamados cristianos. Entonces ellos pensaron que al fin alguien los tomaba en cuenta y no era objeto de humillación, como estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces, sigue aquí el comentario, el relato diciendo: con la cruz en la mano, y citando el Salmo 8, versículo 2, los sacerdotes exhortaban a aquellos niños a seguirles. A medida que avanzaban hacia el sur de Italia,
El ejército de ellos fue creciendo hasta contar con miles de soldados. O sea, por el camino estos abominables líderes del clero iban engañando a todos esos pobres muchachos que tuvieron la desgracia de haber nacido como efecto colateral de una violación. Entonces ellos los incitaban por medio de que tenían sangre europea, sangre católica romana. Entonces incitaban, persuadían a esos pobres muchachos en el camino, ¿verdad?, a unirse con ellos para ir a liberar a la Tierra Santa, Jerusalén, porque como ellos eran mitad judíos y mitad europeos, entonces el clero, los sacerdotes, los cruzados usaban ese ardid para que ellos, esos muchachos, ¿cómo se dice? Se unieran al ejército de estos muchachos cruzados, los niños parias, con el objetivo, según ellos, ¿verdad?, de ir y atacar y reconquistar a Jerusalén para el cristianismo, entre comillas, cristianismo. Entonces, continúa aquí el relato diciendo: muchos de esos muchachos murieron en el largo camino víctimas del calor abrasador y de la falta de comida y agua. Aún antes de embarcar, muchos fueron vejados. O sea, que antes de que montaran en las naves, muchos fueron dejados, abandonados, porque ya la condición física de ellos era deplorable, entonces los dejaban botados. Se sentían desgraciados esos pobres muchachos y soñaban con el regreso a sus hogares. Aquí el cómic, aquí, dice, muévanse. Y entonces el muchacho contesta, me siento muy mal. Eso es dramatismo mío, ¿verdad? Bueno, y dice, y todavía les esperaba el golpe más brutal. Habían cometido un fatal error. Y el fatal error que habían cometido esos pobres muchachos descendientes de los cruzados era haber confiado en el Papa. El Vaticano había concertado otro pacto secreto. Solo cuando los niños estuvieron seguros a bordo de los barcos, se conoció la horrible verdad. Habían sido vendidos como esclavos a los musulmanes. ¿Por qué? Pregunta aquí el escritor. El escritor, les voy a recordar, se llamó Alberto Rivera, quien fue un ex sacerdote jesuita. Tuvo un rango alto en el ejército de Loyola. Y sigue diciendo aquí el comentario. Aquellos niños habían sido vendidos como esclavos a los musulmanes. Además, aquellos niños habían sido bautizados. El Papa calculó que cuando crecieran se rebelarían contra sus amos musulmanes y se unieran a futuras cruzadas para tomar a Jerusalén para el Papa. Y el comentario caricaturizado dice, este es el nuevo amo, obedézcanle hasta de sus menores deseos y vivirán. O sea, los pobres han sido amenazados de muerte. Aquello fue una abominación a los ojos de Dios. Desde luego, la palabra de Dios llama madre de las abominaciones de la tierra a la institución católica romana. ¿Y quién guía y manipula el sistema? ¿Quién sino Satanás? Pero, ¿por qué quiere el Vaticano instalarse en Jerusalén? ¿Por qué dejar la plaza de San Pedro y el trono de San Pedro en Roma? ¿Será que no creen lo que dice? Porque ellos alegan y dicen que Pedro fue crucificado pies arriba en las afueras de Roma. No están sus huesos en el Vaticano. Desafortunadamente algo
un tanto vergonzoso ha ocurrido en los años recientes. La tumba del apóstol Pedro fue descubierta en Jerusalén, en el monasterio franciscano llamado Dominus Flevit. ¡Qué vergüenza para el Vaticano! ¡Cuán difícil guardar el secreto! Ahora vamos ahora a hablar de otro enemigo mortal de Roma, las iglesias ortodoxas griega y rusa. Los problemas comenzaron allá por el año 330 antes. Momentito, voy a tratar de ver que aquí dice antes de, sí, 330 antes de AD, dice aquí, vamos a ver, dice AD. Entonces voy a quedarme con lo que dice aquí, porque antes de Cristo se pone AT, AC, pero aquí dice AD. En breve les informaré 330 antes de que. Ok, bueno, continuemos. Dice así, voy repitiendo. Los problemas comenzaron allá por el año 330 AD, pero para tener el cuadro más claro vamos a volver a la crucifixión de Cristo. Yo supongo que aquí el hermano Rivera está hablando después de que Constantino dijo legalizar el cristianismo aquí, porque el cristianismo fue legalizado, entre comillas legalizado. O sea, eso fue un ardid, un plan diabólico para introducir a la ramera de Apocalipsis 17 en el ámbito mundial, porque en realidad es un falso cristianismo. Y entonces aquí dice el escritor Alberto Rivera que vamos a ir, para tener un cuadro más claro de todo este asunto, vamos a tener que irnos al día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el cómic. El cómic es historia, ¿verdad? Es un cómic es historia. Después de la muerte, sepultura y resurrección y retorno al cielo del Señor Jesús, su verdadera iglesia, los cristianos de verdad que realmente amaban a Cristo y que practicaban las santas escrituras, que obedecían sus enseñanzas de amor y de paz y diseminaban la fe por todo el territorio. Estamos hablando de la iglesia primitiva, que eso fue en los años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el primer siglo. El segundo siglo, todo el segundo siglo pasó sin apostasía. La iglesia cristiana en el siglo segundo era una sola iglesia, la iglesia cristiana, la que fundó Cristo. Estaban Policarpo y todos los discípulos de los apóstoles con vida. Pero más adelantito, nuestro hermano Rivera nos va a hablar qué pasó. Y entonces continúo yo con la lectura. Dice: esos cristianos del siglo I y del siglo II sufrieron terrible persecución. En aquellos días los cristianos no sabían que era un sacerdote católico romano o un papa. No existía la iglesia católica. Todavía no había nacido Constantino. Todavía Constantino no había sido el mentor o el creador de la iglesia de Roma, la iglesia católica apostólica, que de apostólica no tiene nada, pero sí romana, que de romana tiene todo. Entonces los primeros cristianos, los cristianos del siglo I y del siglo II, no conocieron a un apóstata católico. Pero Pablo les advirtió en el libro de los Hechos cuando dijo que de vosotros saldrá. Voy a ir al versículo. Denme un momentito para buscar el versículo que nos habla de esta advertencia. Y dice, voy a leer 3 versículos. Creo que el segundo versículo nos habla de este asunto. Dice así, Hechos 20, voy a leer el versículo 28, 29 y 30. Y dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, aquí dice la historia de Alberto Rivera, dice que los primeros cristianos del siglo I y el siglo II no conocieron a un sacerdote católico ni a un papa, porque todavía no existían. Y continúa aquí diciendo la narración, el relato. No obstante la persecución, Dios ayudaba a los verdaderos creyentes. Su número fue creciendo. Los césares trataron de detener el movimiento, pero no acudieron. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 12, cuando el dragón está tratando de hacerle daño a la mujer y al niño. Ahí está hablando del cristianismo. Está hablando del imperio romano cuando quería destruir al cristianismo. Y no solo del imperio romano en aquel tiempo, sino de todas las épocas en que los cristianos han sido perseguidos y masacrados por culpa del testimonio, como dice Juan, por culpa del testimonio de Jesús. Entonces aquí continúo yo leyendo y dice, su número fue creciendo. Los césares trataron de detener el movimiento, pero no pudieron. Entonces Satanás decidió establecer una falsa iglesia y controlarla mediante el miedo y la traición. Vuelvo a leer el versículo. Que dice aquí. Dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, el apóstol Pablo murió en el siglo I, puede ser a finales. Yo calculo que, así un cálculo mío, así un cálculo aproximado, por ahí del año 60, 70, por ahí. Puede ser que me equivoque, pero lo que no estoy seguro es que murió en el primer siglo. Entonces dice aquí, continúa diciendo Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y efectivamente pasó, porque cuando llegó Constantino, con el cuento, con el timo, con el ardid, con el diabólico, la diabólica estrategia de que se había convertido al cristianismo, entonces muchos de esos que habla Pablo ahí en Hechos 20, versículos 28, 29 y 30, muchos de estos fueron seducidos. Muchos fueron seducidos por el poder, por la alcurnia, por el orgullo de codearse con el imperio y por otras muchas cosas más. Muchos apostataron de la fe porque fueron, como dice, creo que es en Timoteo, veamos a ver, dice así en Timoteo. Bueno, veamos a ver en qué parte de la Biblia es que habla de la apostasía y dice así. Continúa aquí, sí, exactamente está en Timoteo. No sabía el versículo, pero todavía me acuerdo que está en Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Vamos a leer. Y dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ay, ay, ay. ¿Cuál es el único sistema religioso que prohíbe a sus líderes casarse? A ver, alguien muy inteligente que me diga cuál es el sistema religioso que prohíbe el casamiento. Y entonces continúa aquí diciendo el versículo 3 del capítulo 4 de 1 Timoteo y dice, y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Ahí, ahí le está hablando a los seguidores, a los que continuaron con la ley mosaica, a los adventistas, a los que todavía guardan el sábado, porque no han comprendido que desde la muerte de Jesucristo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todos los días son santos. Y no han podido comprender que Jesucristo resucitó un domingo. Dice que el primer día de la semana, muy temprano, Él resucitó. Y entonces la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana, y otros muchos grupos pseudo cristianos, nos reunimos también. O sea, entre otros servicios, nos reunimos el domingo en paz. Nosotros acostumbramos a reunirnos a las 10 de la mañana en nuestro ministerio llamado Torre Fuerte, que está en Poal de Acerrí, República de Costa Rica. Bueno, entonces sigue diciendo aquí, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces ahora sigamos aquí con el cómic, o sea, con la historia que el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera quiso hacerla en cómic. Y dice así: creo que perdí, por estar leyendo la palabra del Señor, para aclarar más las cosas, me perdí por dónde iba. Ah, ya, ahora sí, ya agarré el hilo. Sigue diciendo aquí el escritor. No obstante la persecución, Dios ayudaba a los verdaderos creyentes. Su número fue creciendo. Los césares trataron de detener el movimiento, pero no pudieron. Entonces Satanás decidió establecer una falsa iglesia cristiana y controlarla mediante el miedo y la tradición. Destruía a los verdaderos cristianos con un falso sistema de cristianismo. He aquí cómo Satanás realizó su plan. Como el imperio romano decaía, los césares cambiaron sus túnicas por vestimenta religiosa, pero su satánico sistema religioso se mantuvo invariable. Lo que ocurrió fue que simplemente dieron nuevos nombres a sus viejos dioses e ídolos. Júpiter, la estatua de Júpiter, pasó a ser el apóstol Pedro. Y la estatua pagana de Venus se transformó en la Virgen María, etcétera, etcétera. Y aquí nos da una cita que voy a tener que irme a esa cita, dice. Primera de Juan 2, 18 y 19, y dice: ahora el Espíritu Santo nos va a hablar por medio del apóstol Juan, el escritor del Apocalipsis, el último en morir y el único que murió de muerte natural. No fue asesinado. Aquí en mi canal, en este canal, Ministerio Restauración, no, Ministerio Reconciliación, Ministerio Evangelístico Reconciliación, aquí en mi canal, tengo toda una serie de estudios que hablan acerca de Juan de Patmos. O sea, yo le puse Juan de Patmos para saber de qué Juan estábamos hablando. O sea, me estoy refiriendo yo al escritor del Apocalipsis, al que tuvo la serie de visiones y que fue llevado en éxtasis al cielo, el que el Señor usó para escribir o para cerrar el Evangelio, que se cierra con el libro del Apocalipsis. Entonces, dice aquí: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y termino con el último versículo que dice, o sea, el versículo 20, dice así: pero vosotros tenéis la unción de santo y conocéis todas las cosas. En aquel tiempo, ya antes de escribir el Apocalipsis, Juan escribía esta serie de epístolas. Lógicamente, todo lo que ellos escribieron fue inspiración del Espíritu Santo.
Y entonces ya por ahí andaban los nicolaitas. Si no me equivoco, ya existían los nicolaitas. En Apocalipsis vemos que hay una serie de exhortación a ciertos grupos en la iglesia, como los nicolaitas, y hay otro grupo ahí que en este momento no recuerdo. Pero voy a continuar con el relato porque si no este capítulo se me va a hacer muy largo. Continúa el escritor diciendo: debido a la tremenda persecución, la verdadera iglesia de Cristo había estado funcionando en la clandestinidad desde el año 70 después de Cristo. Entonces, en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó su decreto de tolerancia y algunos cristianos salieron a la luz pública. Cuando Constantino se constituyó, entonces aquí el cómic dice, porque ahí en la pantalla yo les estoy poniendo el cómic, ¿verdad? Cada cómic que va con su respectivo audio, y dice así. Ahí vemos al emperador Constantino levantando la mano en una torre y de hacia abajo está la multitud que lo aclama, y entonces dice Constantino: ahora todos ustedes son cristianos. O sea, aquí Constantino, como por arte de magia, está convirtiendo, según él, ¿verdad? Según él, está convirtiendo a todo aquel pueblo pagano e idólatra, los está convirtiendo al cristianismo. Pero ¿qué nos dice el mismo escritor del Apocalipsis? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el libro de Juan en el primer capítulo? Veamos a ver qué nos dice. El apóstol Juan nos dice, en el Evangelio de Juan, versículo 1, voy a leer desde el capítulo 10, pero el 12 es el capítulo principal, el que nos habla de quiénes son los hijos de Dios. Voy a leer desde el 10 al 12, y dice, hablando de Jesucristo, el apóstol Juan dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, o sea, vino al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora vamos al capítulo 8, versículo 31 de este mismo capítulo, de este mismo libro, de este mismo evangelio, y nos dice, Juan 8:31 nos dice lo siguiente, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían creído en Jesucristo, no en un movimiento, como aquí Constantino lo está proclamando, ahora todos son cristianos. Porque ahí lo que se estaba gestando era un movimiento religioso, no un encuentro personal con nuestro Señor, con nuestro Redentor. Y entonces el Señor Jesús aclara quiénes son los verdaderos discípulos de Él. Después Juan nos lo dice también en sus epístolas. Y dice así, el Evangelio. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces hay que permanecer en la palabra, o sea, hay que practicar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dijo que teníamos que amar al prójimo y amar a nuestros enemigos, pero el clero católico ha hecho grandes matanzas, no solo de musulmanes, que aquí lo vamos a ver más adelante, sino también de cristianos de todas las edades, de que ese diabólico sistema religioso tomó fuerza. Entonces hay que permanecer en la palabra, en el Evangelio, hay que cumplir lo que dice el Evangelio, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que el Espíritu Santo dijo por medio de sus apóstoles. Entonces tenemos que cumplir con los mandamientos del Evangelio, no con fábulas religiosas. Entonces ahora vámonos a ver qué nos dice más adelante este mismo escritor, inspirado por el Espíritu Santo, luego. Dice así, vamos a ver, está en Juan. Vamos a leer el capítulo 3 de Primera de Juan, y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Cuando este varón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto, ellos estaban bajo persecución del Imperio Romano y de los mismos judíos. Sus mismos hermanos los buscaban para matarlos. Y también el Imperio Romano, Nerón, todos han visto las películas de Semana Santa, cómo Nerón asoló la iglesia cristiana. Y entonces sigue diciendo aquí nuestro hermano Juan, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Está hablando acerca del día en que seremos transformados los que estamos vivos o los que recibamos un nuevo cuerpo cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida, los que han muerto, ¿verdad? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y entonces ya voy a ir más adelante al versículo que quiero indicar, o sea, el versículo que nos habla acerca de quién es el Hijo de Dios, según el Espíritu Santo y según el Evangelio, de lógica. Y ahora aquí en 1 Juan 3:10, aquí nos dice el Espíritu Santo por medio de nuestro hermano Juan, y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y ya en el capítulo 5 de 1 de Juan, en el versículo 2, dice lo siguiente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Todo aquel que hace, no veamos a ver. Voy a repetir aquí lo que nos dice el hermano Juan. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y precisamente aquí lo que estamos viendo nosotros aquí en este cómic es precisamente eso. El mundo aborrecía a los cristianos. Y entonces ahora viene este pobre de Constantino diciendo que todos ustedes son cristianos ahora, como por arte de magia, como si fuera nada más de soplar y hacer botellas, dice mi esposa. Bueno, entonces continuemos aquí con el cómic, porque si no, esto se me va a ir muy extenso, se me va a hacer muy extenso, y dice lo siguiente. Cuando Constantino se constituyó en el primer papa, los cristianos se dieron cuenta que era un anticristo, un falso Cristo. Entonces, este Constantino trató de unificar a los romanos y a los cristianos mediante una mezcla de adoración bajálica y enseñanzas cristianas. Lo que resultó de todo este desorden fue el sistema idolátrico católico romano. Yo siempre, en mis estudios, hablando acerca del catolicismo, yo siempre digo que esto es una confusión. Es una confusión. Como la palabra Baal significa confusión, y precisamente el Señor designa o llama al sistema católico románico la Gran Babilonia. Y sigamos con el relato, y dice, los verdaderos cristianos se dieron cuenta que Satanás había creado un monstruo religioso al que llamó cristiano. Se dieron cuenta de que era falso, satánico y completamente antiescritura. Entonces, para salvar a sus familias, muchos se fueron a esconder a los montes. Y aquí vemos el cómic que dice, papá, preguntó el muchacho, entonces Constantino no es cristiano. Entonces el padre responde, por supuesto que no. Constantino todavía adora al dios Sol. La verdadera iglesia de Cristo se mantuvo en la más profunda clandestinidad por casi
1000 años. Siempre me gusta, siempre que hablo yo de estos temas, me gusta recordar la matanza de los valdenses. Y hay otros grupos que yo no estoy muy familiarizado que también fueron masacrados. Pero la matanza de los valdenses me impactó porque es una verdadera carnicería. Eso fue un holocausto de los católicos hacia los cristianos que ellos llamaban herejes. Porque Satanás, desgraciadamente para la mayoría de las personas, Satanás es el príncipe de la potestad del aire y tiene las mentes cautivadas y con sus engaños tiene a millones de religiosos católicos que muchos de ellos son sinceros, pero están engañados, viven en un engaño. Y por eso precisamente el Señor Jesucristo puso en mí, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo puso en mí el hacer un canal que se llama Ministerio Evangelístico Reconciliación, y mis estudios bíblicos y mis libros que subo y todo lo que yo hago es para que los católicos romanos que están lejos de Cristo, que están alejados, porque hay una valla, un muro que se llama religiosidad, están engañados, y entonces yo uso todas las herramientas posibles para poder hablarles a los católicos romanos, para poderles hacerles entender, para poderlos persuadir de que va por un mal camino antes de que sea demasiado tarde para ellos. Y yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo lo voy a lograr. No todos se van a persuadir y van a entender, pero sé que algunos van a ser persuadidos, algunos van a entender y van a poder comprender el mensaje o los mensajes que yo les estoy dando. Entonces, ahora pasando al capítulo 8 de este libro, sigue diciendo: cuando Constantino dejó el poder, dio al obispo de Roma el título de sumo máximo pontífice. Y entonces aquí creó e hizo de él un papa, lo que hoy por hoy se conoce como el papa. En el año 330 después de Cristo, Constantino se fue a Bizancio, Turquía, y la transformó en su residencia. Por eso ahí la llamó la ciudad que hoy es, creo que se llama Istambul, o se llamó Istambul, ahora se llama, en este momento se me olvidó, pero esa ciudad principal de Turquía o Asia Menor, Constantino cuando llegó a vivir ahí, la llamó Constantinopla. Mantuvo, entonces, Turquía la transformó y la convirtió en su lugar de residencia, llamándola Constantinopla, y mantuvo su lealtad al sistema católico romano. O sea, que Constantino continuó, no se alejó del sistema que él había creado, sino que se mantuvo al margen, pero siempre informado. Ya él estaba retirado, pero siempre se mantuvo informado. La historia nos habla, ¿verdad? Que lo bueno que sí hizo él, porque Dios usa hasta Satanás. Dios usa hasta Satanás para hacer su voluntad. Y entonces, en tiempos de Constantino fue cuando se recopilaron los libros. O sea, se hizo un compendio de todos los libros, las escrituras de los apóstoles, y entonces de ahí salió el Nuevo Testamento, que hoy, gracias a Dios, lo tenemos, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Satanás puede hacer y deshacer, puede masacrar a la humanidad, pero a la iglesia de Cristo no la puede destruir. Puede matar millones, como lo ha hecho, millones de cristianos, pero a la iglesia de Cristo no la puede destruir, porque la iglesia de Cristo está en manos del Todopoderoso, mientras que Satanás es un pobre peón. Y entonces continuemos. Entonces, Constantino mantuvo su lealtad al sistema católico romano, que permanece en las 7 colinas de Roma, para que se cumpliera la profecía de Apocalipsis 17:9. Y ahí en el cómic se ve un mapa donde hay una raya desde Constantinopla, o sea, en Asia Menor, lo que hoy por hoy es Turquía. Hay un mapa desde Constantinopla hasta Roma, o sea, hay una raya desde Constantinopla hacia Roma, indicando que siempre mantuvo relación Constantino con la iglesia
católica romana. Y sigue diciendo aquí, con el paso del tiempo se produjo una división en la institución católica romana. Roma encabezaba el grupo de Occidente, Constantinopla el de Oriente. Constantinopla se transformó en capital de la Iglesia Ortodoxa, pero ya eso fue después de la muerte de Constantino, ¿verdad? Porque la iglesia estaba diseminada al sur de esa raya. Observen mis amigos la raya. Al sur de esta raya estaba diseminada la iglesia de Roma, no la iglesia cristiana, ¿verdad? No, la iglesia de Roma, porque la iglesia cristiana estaba más allá de Macedonia, hasta Tarsis, hasta España, y estaba en la misma Babilonia. Estuvo Pedro como ministro. Ahí en el Nuevo Testamento podemos ver que el apóstol Pedro estuvo en Babilonia. Dice que murió, que fue enterrado en Jerusalén. Dice, pero en realidad realmente la verdad, solo nuestro Señor sabe a dónde murió y a dónde fue sepultado. Pero la Biblia habla de que Pedro estuvo en Babilonia. Y entonces esta raya que vemos aquí, esta raya es simple y sencillamente nada más una raya que nos estamos mostrando el territorio de la Iglesia Católica en el siglo III. Eso fue cuando todavía no se había expandido ya hacia Europa, que llegó con las conquistas de los romanos a las Galias, todo lo que hay en España, Francia, Inglaterra, Alemania, que ya después en el cómic habla acerca de cómo Inglaterra y parte de Alemania y otros países nórdicos salieron de las garras de ese sistema opresor satánico que es el sistema católico. Y entonces ya no voy a comentar más porque si no, ya son 57 minutos y no he concluido, no he leído casi nada acerca de lo que nuestro hermano Alberto Rivera nos dejó escrito. Dice así, con el paso del tiempo se produjo una nueva división en la institución católica romana. Roma encabezaba el grupo de Occidente, Constantinopla el de Oriente, y Constantinopla se transformó en capital de la Iglesia Ortodoxa. La división. Entonces la Iglesia Católica se dividió en la Iglesia Católica Romana y en la Iglesia Católica Ortodoxa. Y entonces, en Constantinopla y todo lo que es el este de Europa yendo hacia Asia, no llegó hasta Asia en ese momento, pero todo lo que es la parte oriental de Europa quedó bajo el dominio de la Iglesia Católica Ortodoxa. Entonces Grecia quedó bajo el dominio de la Iglesia Ortodoxa. En aquel tiempo también Turquía y Rusia, por supuesto. El baluarte de la Iglesia Ortodoxa fue Rusia. Y por eso, precisamente por eso, después aquí el cómic, o sea, este relato nos habla de cómo la Iglesia Católica fraguó un plan para destruir a Rusia. Comenzó destruyendo al zar, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora continúo aquí con el relato. Roma y Constantinopla se volvieron enemigos mortales. Y hasta aquí llego con este capítulo, con este segundo capítulo de Los Padrinos de Alberto Rivera. Espero que hayan aprendido algo, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Muchas gracias y hasta la próxima.